buenas tardes. Bien, me ha tocado. Digo que me ha tocado, pero de todos modos es un privilegio poder explicar cómo hay. ¿No se me ha oído? ¿No se me oye? ¿Ahora? ¿Sí? ¿Ahora? Hola, hola. Sí. Bueno, lo que decía es que es un privilegio haber podido asistir como todos vosotros por otro lado, a los talleres, a los distintos talleres que estáis haciendo, las distintas líneas de reflexión, a este en concreto que trata, creo que uno de los temas más espinosos de la didáctica de la lengua y de la literatura también, que es cómo trabajar la gramática siendo los usos discursivos, es decir, cómo integrar el conocimiento declarativo, el conocimiento de cómo funciona el sistema lingüístico, con los usos, con la mejora de las habilidades lingüísticas de los estudiantes. De hecho, en esta exposición, que como veréis no está del todo acabada y no aparecen las conclusiones, no aparecen todas las conclusiones en la presentación, pero aparecerán posteriormente. Lo que veréis son muchas dudas y muchas menos certezas, algunas líneas de certezas, pero muchas menos. De hecho, Felipe lo que nos ha creado es un estado de conflicto, sobre todo es la palabra, porque primero ha hecho emerger cuáles son nuestros conocimientos previos, cuáles son nuestras actitudes en la enseñanza de la gramática. Entonces, en nuestra línea de reflexión nos hemos planteado unas preguntas a partir de una primera actividad en la que Felipe nos proponía qué me produce insatisfacción, qué intento conseguir, siempre pensando en la enseñanza de la gramática, me siento inseguro, y estos puntos suspensivos, necesitaría, considero un buen ejemplo de actividad gramatical, y esta es la primera parte de las diapositivas. Bueno, ¿qué es lo que ha aparecido en las conversaciones de los grupos? Bueno, han aparecido muchísimas cosas, porque de hecho es un tema recurrente, no acabamos de saber muy bien cómo tenemos que trabajar la gramática en el aula, cómo relacionarla con los usos, a través de qué metodologías, cuáles son las más apropiadas. Tenemos muchas inseguridades y estas han ido apareciendo en esta primera actividad. Y se ha señalado distintos tipos de insatisfacciones o inseguridades. En primer lugar, observamos una clara separación en bloques muy compartimentados en la lengua, en la enseñanza de la lengua. Por ejemplo, cualquiera que analice un libro de texto observará que hay unos aspectos discursivos que parece que no tengan nada que ver en la unidad con los aspectos de contenidos gramaticales que se trabajan. Se puede estar trabajando el texto narrativo y en el apartado de contenidos gramaticales está trabajando el determinante sin ningún tipo de vinculación. Nos preocupaba y tenemos esta inquietud de ver que no acabábamos de ver claro cómo conseguir este objetivo final de mejora o de desarrollo de la competencia comunicativa de los estudiantes, porque a veces tenemos que hacer observaciones más sistemáticas de contenidos gramaticales que parece que están alejados del uso en ese momento. Cómo se establece en el aula la relación entre el aprendizaje del uso de la lengua y los contenidos gramaticales, porque todos hemos dejado en claro que sí que nos parecía que era necesaria esa relación. Observábamos que uno de los puntos fundamentales era la reflexión sobre la lengua, no solamente vincularlas al uso, sino observar la lengua como objeto, observar los recursos lingüísticos y ver que aportan dentro de un discurso, de un género discursivo cualquiera, de un texto cualquiera, pero cómo acompañar en ese proceso de reflexión, cómo permitir que observen la lengua los estudiantes. Hemos visto también, o nos preocupaba también algunos de los prejuicios con los que vienen los estudiantes en distintos niveles educativos, también en la universidad, sobre qué es el conocimiento sobre la lengua, cuál es su competencia como usuarios. Algunos que piensan que no hablan una lengua, no hablan una buena lengua y hay que deshacer algunos prejuicios delante de estos estudiantes, puesto que los alumnos conocen mucho sobre la lengua, conocen mucho sobre cómo funciona la gramática, y a veces lo que no tienen son los nombres para mencionarlos, pero son usuarios competentes. Y muchas veces la falta de motivación de los estudiantes y también del profesorado por algún tipo de actividades a menudo vinculadas con los libros de texto
que consideramos descontextualizadas, con poco sentido, que provocan un cierto automatismo en los estudiantes, pero que no provocan la reflexión. ¿Qué intentábamos conseguir antes de estos inicios, ¿no? Pues precisamente estas cosas que hemos ido nombrando: integrar la reflexión y la sistematización y el uso en las prácticas discursivas en situaciones comunicativas concretas, combatir estos prejuicios de los alumnos sobre la lengua partiendo de los conocimientos, que son muchos, los conocimientos previos de los estudiantes, y la necesidad de vincular textos y, por lo tanto, esos contenidos, esos recursos lingüísticos con textos en situaciones reales. Eso es lo que intentamos. ¿En qué nos sentíamos inseguros? Bueno, nos sentíamos inseguros en la metodología que utilizamos, que no acabamos de tener del todo clara, no acabamos de saber muy bien el camino que tenemos que llevar para conseguir esas finalidades que nos proponemos. Nuestros propios conocimientos como profesores de cuál es la gramática vinculada al uso, cómo explicar esos elementos lingüísticos, no morfológicamente, sino vinculados al uso en los textos en los que aparecen, y a veces nosotros mismos tenemos dificultades para ver esos valores. No recordaba este punto del uso de las TIC en la reflexión gramatical, aunque ha aparecido como referencia a algunos de los ejemplos que hemos ido poniendo. Ahora sí, hemos ido poniendo algún ejemplo de actividad gramatical, como el uso de las TIC podría potenciar esa reflexión. Algunas incongruencias entre los modelos comunicativos y las pruebas diagnósticas, que precisamente parece que van en contra precisamente de la comunicación, y lo que se pretende es identificar y, por tanto, subraya la perífrasis verbal de este texto, y en cambio no se pregunta cuáles son los valores de esa perífrasis verbal y qué aporta, qué matices aporta el hecho de utilizar una perífrasis por no utilizarla. No recuerdo esta frase. La programación e inserción en la planificación de la gramática y la metodología. Sí, es decir, me siento inseguro en los problemas de programación. Sí. Es decir, sobre todo ha salido la idea de vale, muy bien, tenemos una secuencia didáctica, tenemos un género textual, tenemos unos contenidos gramaticales relacionados con ello, pero ¿qué hacemos con toda la... ¿Qué hacemos a lo largo de un curso? ¿Qué hacemos a lo largo de un ciclo? Es decir, el problema de... Bueno, 10 sí, 10 lo tenemos que dar. En el grupo ha salido mucho la discusión de si hacemos una programación cíclica o una programación lineal, para que haya una inclinación, porque la reflexión se va reapareciendo, pero a propósito de otros textos, a propósito de otras tareas, pero nunca se abandonan, digamos, las cuestiones no se abandonan, sino que se van retomando. Entonces hay una cierta inseguridad a la hora de decir, bueno, vale, sí, la secuencia es un modelo, es decir, el trabajo por proyecto es un modelo, pero ¿qué hacemos a lo largo de todo un curso? ¿Cómo atamos la programación de contenidos gramaticales a lo largo de todo un curso o toda una etapa? Y de hecho esto sí se relaciona también con el punto siguiente, que es que detectamos que hay a veces una falta de correspondencia entre aquello que enseñamos y aquello que el alumno aprende, y por eso también tenemos una cierta sensación de que estamos repitiendo contenidos de un curso para otro, porque muchas veces las sensaciones que tú ya lo has explicado en primero de la ESO, pero eso no quiere decir que los alumnos lo hayan aprendido. Necesitaríamos modelos prácticos que sirvan de referencia para ese trasvase de la gramática al uso, para compartir con otros compañeros, como estamos haciendo de hecho aquí, buenas prácticas, pero también las dudas e incertidumbres, sobre todo porque se trata de un camino en el que queda mucho por recorrer. Desde la investigación justo está empezando a tener algunas certezas, pero no las suficientes para que nos den recetas de cómo tenemos que hacerlo. Sí algunos indicios, sí algunas ideas, sí podemos observar algunas cosas que funcionan o que han funcionado mejor que otras, pero aún nos queda mucho camino por recorrer. Por lo tanto, es necesario estos foros donde se pueda compartir. La necesidad de una formación específica de experiencias compartidas, como hemos dicho, una congruencia entre los objetivos que tenemos, que fundamentalmente son de desarrollo de la competencia comunicativa de los estudiantes, y aquello que se exige después en los exámenes, en las pruebas, en las actividades
que a veces es rellenar espacios vacíos en un texto, y que eso parece que entra en contradicción. Que haya un cierto consenso, que haya una cierta manera de hacer común entre la metodología que se utiliza en un mismo departamento. Necesitaríamos modelos prácticos, herramientas para llevar a cabo esta integración entre uso, conocimiento sistemático y reflexión sobre la lengua. Y bueno, unos recursos, un entorno favorable de trabajo que nos permita hablar, que nos permita discutir, que nos permita observar lo que hacen los demás. Y nos faltaba la segunda parte, quizás vacío. Pero bueno, hemos dado algunas ideas, es decir, de hecho... no, vacío aquí, pero... no en nuestra cabeza, lo único que quizás ahora sería un poquito más desorganizado. Bueno, Felipe lo que nos ha propuesto en la segunda parte es que en grupos diseñáramos, elaboráramos un borrador de secuencia didáctica de aprendizajes gramaticales relacionados con algún género discursivo y por lo tanto relacionados con el uso. Y bueno, nos hacía algunas preguntas o nos planteaba alguna pauta para que fuéramos discutiendo a partir de esas preguntas. ¿Qué práctica discursiva se toma como eje de la secuencia didáctica? ¿Qué aprendizajes relacionados con esta práctica son los más importantes de la secuencia? Por lo tanto, nos va dando una idea de en qué nos tenemos que fijar. ¿Qué ejemplos de aprendizajes gramaticales son los que se consideran relevantes para esa secuencia que hemos tenido que ir pensando? ¿Que acabe? 2 minutos. Y bueno, un ejemplo de actividad gramatical concreta dentro de esa secuencia que se considera significativa por alguna razón. Bueno, no explicaré las secuencias que se han llevado a cabo, se han esbozado, se ha discutido mucho, pero sobre todo lo que ha permitido es que emergieran algunas ideas que yo creo que son las que podrían, o que hemos creído cuando las hemos discutido, que son las que se podrían considerar como un indicio de conclusiones de esa discusión. En primer lugar, la necesidad de vincular estas prácticas de reflexión sobre la lengua a géneros discursivos reales. Por lo tanto, la idea de que quizá no hay que pensar en las tipologías textuales porque no ayudan, porque justo cuando estábamos pensando en qué producto final tenían que relacionar los estudiantes, lo que pensábamos eran géneros reales concretos. Y esos son híbridos, suelen tener características de tipos de textos distintos. ¿Cuáles son los contenidos o las marcas lingüísticas que parecen más relevantes para que el estudiante aprenda a elaborar esos textos o a interpretarlos, no necesariamente a producirlos? Y esas son las marcas que quizás son las que deberían ser motivo del aprendizaje explícito de la gramática en esa secuencia. ¿A través de qué metodologías? Inductiva, deductiva. También quizás estamos básicamente de acuerdo que se trataba de una metodología inductiva, pero los caminos para llegar a ella eran diversos. Me había apuntado alguna otra cosa que sí que quería comentar. Bueno, que... ¿Dime? Bueno, sí, hemos establecido las relaciones entre oral y escrito, hemos establecido la necesidad de integrar distintas habilidades cuando se está trabajando en una secuencia didáctica que habla y que piensa y que escribe sobre la lengua, y también hemos detectado nuestras propias dificultades. Por ejemplo, cómo seleccionar los contenidos de cada una de esas secuencias. Nos ha costado mucho buscar contenidos concretos, porque todos son contenidos lingüísticos, por lo tanto la intención es que ahí había que trabajar todo. Había que trabajar los tiempos verbales, había que trabajar los conectores, había que trabajar, etcétera, etcétera, etcétera. Tanto de gramática de la oración, y por tanto vinculadas a la palabra, como de gramática del discurso, es decir, que la cosa se nos complica. Ello lleva a pensar que quizás, además de seleccionar el género discursivo real, el texto, el producto final que tienen que realizar o que interpretar los estudiantes, tenemos que seleccionar muy bien qué contenidos gramaticales, con qué finalidad, para que aprendan qué en esos textos. Que hace falta partir, de los conocimientos previos de los estudiantes, y también hay que darles la palabra, como se ha dicho aquí, para que emerjan esos conocimientos previos
para que muestren que son usuarios competentes y también para que vean cuáles son aquellas necesidades lingüísticas que todavía necesitan, valga la redundancia, para poder estirar de ahí. Esa misma dificultad también la tenemos los docentes. Pues necesitamos una formación tanto en didáctica, que nos permita observar los caminos, que nos permita tener estas experiencias y esto que ya se empieza a saber un poco, pero también en lingüística, también en lengua, también saber vincular estos usos y no solamente un conocimiento más funcional, bueno, no, más tradicional, digamos, la lengua. Disculpad esta desorganización mía, ha sido solo culpa mía, pero yo os agradezco muchísimo la atención porque realmente creo que he sido un caos. Quiero añadir solamente algo que en relación con el último punto, no hemos quedado en señalarlo porque ha servido hacia el final, y nos parece muy relevante que se ha señalado la necesidad de tener en relación con esto, porque hay un problema tremendo de cómo relacionar gramática y uso, es el espíritu, la actitud investigadora por parte del profesor dentro del aula. Es decir, no tenemos respuestas, las gramáticas, los manuales de gramática, los modelos teóricos, etcétera, no nos dan respuesta en el día a día de cómo qué aspectos gramaticales son los que pueden ser relevantes en relación con lo que estamos trabajando. Tenemos que hacerlo nosotros, claro, con referentes teóricos, pero analizando las situaciones concretas, analizando los textos con los que trabajamos, es decir, tenemos que crear una cierta teoría textual de lo que estamos trabajando allí, para tener un espíritu de observación, investigador, etcétera, etcétera, etcétera. Aprender en el aula es fundamental y eso es todo.